Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya, listo. Listo. Entonces, Proyecto Sentido es un tema que sale principalmente desde biodescodificación. Bueno, para los que no me conocen, aunque ya creo que los que están entrando son, si ya han entrado antes, María Fernanda Torres, soy odontóloga, terapeuta, me dedico a varias terapias. Y una de las terapias en las que me formé fue biodescodificación, en mi caso integración bioemocional, que es como se llama en Cuba, hice la formación allá hace varios años. Y dentro de los temas que se manejan en biodescodificación es el proyecto sentido. ¿A qué hace referencia el proyecto sentido? El proyecto sentido es como una programación o la programación que normalmente los padres, pero no solo los padres, sino el clan, la familia, hace al nuevo ser que llega a la vida, ¿sí? Desde la concepción se le están generando programas que no solo vienen, digámoslo así, genéticamente, sino también a través de pues todas las improntas, todas las emociones, todo lo que sea desde su desarrollo en útero y a través del tiempo, más o menos podríamos decir por ahí hasta los 3 años de edad, aunque pues realmente se considera ya una edad mucho más adelantada en cuanto la capacidad de poder infundir programación a ellos. Se habló de 3 años, o sea, el proyecto como tal 3 años, pero realmente 7, se habla de unos 13 años, incluso hasta los 18 años, podemos estar impartiéndole mucha programación a los chicos. Entonces, el proyecto sentido trata, hacia grosso modo, de esta situación. Ay, espérate, no me está pasando la diapositiva. ¿Cómo hago acá? ¿Será que requiere Ahí pasó. Ya. Sí, ya, es que no la había cliqueado allá y ya, ahora sí. Entonces, y todo, o la primera persona que trabajó en proyecto sentido, o que lo expuso fue Mark Frechet, que es uno de los, el que inició realmente el tema de biodescodificación asociado con el tema con todos los estudios de Hammer. Él es psicólogo clínico y él se inspiró en los trabajos de Anne Schutzenberger, que es una alemana que de hecho tiene un libro que es en el ámbito muy conocido que se llama Ay, mis ancestros. Es un libro bastante interesante, es todo eso que nos influyen a nosotros los ancestros. Entonces, ¿y qué es por qué se le llama proyecto sentido o para hacer como una síntesis? Que es un proyecto, es un deseo, planificación o actividad para alcanzar un objetivo. Es como ese programa, ese plan que uno hace para buscar algo. Y el sentido, como es el significado de mi concepción, es el significado del significado, es como el direccionamiento también y como dice ahí, el significado. Y nuestro clan, en un alto porcentaje, decide nuestro destino. Ayer o antier que hablábamos del destino, ¿no, Pati? Sí. Entonces, ese proyecto sentido está muy determinado por nuestra familia, por los sucesos que se han dado en la familia, pero más que los sucesos, lo que no se resuelve. Y llegamos a esto como por una decisión nuestra de pertenecer a un clan. Me explico con lo que estoy diciendo. Nosotros como seres humanos y desde nuestro inconsciente biológico, cuando decidimos llegar, tenemos una, digamos, preocupación de pertenencia, porque desde lo biológico, cuando tú no perteneces a un grupo, normalmente no sobrevives, ¿sí?
Entonces, tú dices, bueno, requiero pertenecer a una familia, a un clan, entonces como que, ¿dónde está este espacio para poder yo entrar? ¿En qué familia puedo entrar? Que cumpla, claro, con ciertos proyectos que podamos tener. Y se abren, digamos, en las familias se abren puestos, son los puestos de trabajo, digámoslo así. Y entonces en esos planes o en esos puestos dices, bueno, tenemos este puesto, pero mira que acá en la familia hubo secretos, no se resolvió el incesto allá de los abuelos, no se resolvió la pérdida de hijos de otro sutanito, bueno, cantidad de cosas que no se resuelven. Entonces te dicen, listo, acá está este puesto, tú puedes ocupar ese lugar para pertenecer a una familia, a un clan, pero están estas situaciones, estos objetivos todavía por resolver en la familia. Si quieres ese puesto, estos son tus trabajos. Es más o menos, digamos así, grosso modo, y por ponerlo como más claro, es como lo que se da. Entonces, en toda creación partimos de un proyecto que existe, una fase inmaterial, o sea, todo comienza como desde el pensamiento, ya lo sabemos, en estado de concepto. Luego pasará a la fase material y cuando existe solo puede expresar el sentido del proyecto por el cual ha sido concebido. Entonces, en una concepción no es suficiente que una mujer o un hombre quieran querer un hijo, debe haber un proyecto. Además, para que haya una concepción no es suficiente con óvulos ni espermatozoides, se necesita ese proyecto para que surja un nuevo ser humano, aunque conscientemente no se quiera. ¿Cómo? ¿Así sea el proyecto inconsciente? Sí, ya. Aunque conscientemente no se quiera tener el niño o niña o incluso se le abandone, pero sí hay un proyecto por parte de la madre, el padre e incluso el propio niño. Entonces, estas concepciones pueden ser conscientes porque tú quieres traer ese niño, está ese objetivo de traigamos una nueva vida, pero puede ser inconsciente porque también a través de que tú traigas una nueva vida, puedes estar resolviendo un conflicto. Eso es lo que hablamos en biodescodificación. Hay una serie de conflictos y de pronto el quedar embarazada es la solución a un conflicto que traes. O la misma familia tiene que resolver algo y tiene que haber alguien, entonces se abre, como les decía antes, como esa plaza que hay de trabajo, ¿sí? O ese proyecto. O el mismo niño, pues es un espíritu, un alma que requiere, que tiene ciertos objetivos, ciertos proyectos, y dice, bueno, yo tengo que plasmar, tengo que concretar esto, entonces, ¿por dónde y qué elige? Pues va a elegir entonces una madre, un padre. Por eso es que muchas situaciones, muchos embarazos o muchas vidas nuevas, pues no vienen desde esa, digamos, ese proyecto consciente, esa intención consciente, sino por una intención inconsciente. De hecho, creo que la mayoría son de tipo inconsciente o como llamamos muchas veces, por accidentes. Entonces, cada persona trae en su inconsciente la memoria de su clan, los programas de su clan familiar, esos que hay que identificar, concientizar y devolver, porque si no, en gran medida deciden su destino, gobiernan su vida. Ya explico eso. Al referirnos al proyecto sentido, lo hacemos desde dos dimensiones o perspectivas, una temporal y una estructural. Ya voy a lo temporal y lo estructural, pero entonces lo que dice lo primero es lo que les explicaba un poquito. Hay unas situaciones dentro del clan, hay una información y entonces esa persona, ese personaje entra entra a este clan, o sea, llega a la vida a través de una familia y recibe toda la información de su clan, ¿sí? Y muchas veces, pues eso es lo que va a desarrollar y eso es lo que va a ser como un objetivo claro en su vida. Entonces puede que diga, ay, yo quiero tener la relación perfecta, linda, divina,
pero nunca la tiene. ¿Por qué? Porque está comandando primero lo que estableció su clan, ¿sí? O quiero tener, o viene, por ejemplo, algo que es muy consciente, que ahorita lo vemos, es, por ejemplo, las familias que son, por ejemplo, vienen médicos, el bisabuelo era médico, entonces el abuelo es médico, el papá médico, entonces él trae casi que una determinación clara de que en esta vida tiene que ser médico, ¿sí? Y puede que no le guste la medicina, ¿sí? Entonces su proyecto real seguramente, o puede ser, digamos, por dar un ejemplo, la música, pero como su clan establece que viene una línea de médicos, entonces va a ser un médico, ¿sí? Entonces, acá dice que hay que conocer esos programas, identificarlos, concientizarse y devolverlo. Entonces, el objetivo general, digamos, de esta información es, ok, yo me di cuenta que estoy repitiendo esto o que tengo una situación que es como, que viene de la abuela, que tenía como situaciones similares. Entonces, o ese hecho es, si yo soy médico, pero no soy feliz en la vida, no me gusta, entonces es identificar, ok, claro, en el clan están esas líneas de medicina muy claras, que el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, y tener la fuerza de decir, listo, esto le pertenece a ellos, esto no es mío, mi proyecto es otro, ¿sí? Entonces, es tener como esa capacidad de identificar cuál es ese proyecto impuesto por el clan para decir, esto no es mío, esto es de ustedes. Yo tomo mi camino y avanzo desde lo que a mí desde mis elecciones reales. Claro que lo de decir que es un médico y viene familia de médica, de pronto es de las más fáciles, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, entonces dijimos, hay una parte, digamos, temporal, una estructural. Antes de ir a eso, entonces, la intención es un acto que le da el sentido, solo se puede expresar el sentido del proyecto para el que ha sido concebido. Entonces, normalmente eso es lo que se expresa, como les había dicho. Puedo querer muchas cosas, pero lo que se expresa realmente, entonces es ese sentido o ese, digamos, proyecto sentido, o sea, el proyecto familiar. Y eso va a determinar entonces nuestras profesiones y nos podemos encontrar viviendo una vida que no es la nuestra. Entonces, en el aspecto cuantitativo temporal, entonces los periodos que se toman en cuenta acá son desde 3 meses antes de la concepción, algunos dicen desde 9 meses antes de la concepción, la etapa obviamente que está uno en útero, y hasta 3 años, actualmente podemos decir 7 años, 13 años, lo que les decía antes, después del nacimiento, ¿sí? Entonces, lo primero, desde 3 meses o 9 meses antes de la concepción, ¿por qué? Porque todo lo que vive el papá, todo lo que vive la mamá genera una impronta a nivel del cuerpo, a nivel de las células, a nivel del genoma. Entonces, todo lo que se genera ahí, entonces va a quedar como digamos, esa información va a quedar, se apropia por las células y es lo que también se le va a transmitir a ese bebé, pues a través de los espermatozoides, a través de los óvulos, ¿sí? Entonces, esas vivencias impactan. La forma en que es concebido, o sea, el momento de la concepción, tiene un impacto también a nivel temporal y es el cómo fue concebido, cómo era el momento. Fue una violación, de pronto hubo abuso, hubo alcoholismo, o estaban totalmente enamorados, o uno le estaba jugando, como decimos coloquialmente, poniendo los cachos al otro, o sea, había infidelidad, porque así no sea consciente, una infidelidad
desde nuestros campos energéticos sí se percibe. Entonces, todo eso que se esté viviendo alrededor del momento de la concepción va a impactar sí o sí también a ese ser que viene. Obviamente también el momento del útero, todo lo que se vive, todo lo que se percibe, si hay emociones, a la mamá se le murió el papá, entonces entra en una emocionalidad muy fuerte. Acuérdense también, las emociones están determinadas por químicos en el cuerpo y hay una conexión no solo energética con ese bebé, sino química y física, pues, que incluye en esa parte dinámica física, pues se incluye lo químico, todas las hormonas de la mamá, todos los neuropéptidos, las sustancias químicas que la mueven dentro de esa emocionalidad pasan directamente al bebé. Entonces, todo lo va a asumir ese bebé, ¿sí? Llámese como se llame la situación o el conflicto que esté viviendo. Entonces, por contacto físico, químico, energético, de todas las formas va a tener un impacto en ese niño y también del papá en menos grado, pero también el papá va a tener una influencia en lo que pase con ese ser. Y posteriormente, comenzando desde el parto, también el cómo nace, la forma en que nace, si es un embarazo a término, si no lo es, si está demorado, si fue natural, si fue cesárea, si fueron forceps, etcétera. Todo eso va a tener ese impacto sobre el niño y determina también cómo se va a desarrollar su vida de ahí en adelante. Ahora, entonces, el cualitativo estructural, cuando viene un hijo, es toda la historia la que vamos a transmitir, consciente o inconsciente. Entonces, acá el repeat se considera importante tener en cuenta los 9 meses antes de ser concebidos, porque lo que le sucede a la familia, lo que le sucede en el medio ambiente, en el entorno particular de ese individuo, va a incidir en sus células, se va a grabar en ellas toda esa información. Lo que ocurre va a incidir en la calidad de ese óvulo, del espermatozoide también, que se unirán, y a este se le llama impresión genómica. Ello demuestra que según los cromosomas vengan del padre o de la madre, se puede expresar de forma diferente o producir diferentes síntomas. Hasta ese momento el niño no tiene identidad propia, sino que está muy fusionado a la de la mamá, y para poder relacionarse con el mundo lo hace desde la fusión y a través de los adultos. De hecho, se adquiere primero la conciencia corporal a través de autoexploraciones, muchas de ellas mediadas por el adulto. Bueno, entonces desde ya lo cualitativo también tenemos 3 memorias. La que se deriva de la impresión genómica anterior, la transgeneracional, donde entran en juego 4 generaciones, algunos dicen 7 generaciones, otros dicen muchas más generaciones. Se aportan 23 cromosomas de mamá, de papá, pero en el caso de las mujeres, oigan acá, entonces los ovocitos, lo voy a leer y ya lo explico por si no queda muy claro. Entonces los ovocitos se hacen en el vientre de la mamá, los de esta en el vientre de la abuela y los de esta en el de la bisabuela. Por lo tanto, las mujeres tenemos millones de ovocitos al nacer, hasta que paulatinamente se van perdiendo en primera infancia hasta quedar en aproximadamente 500.000 y logran movilizar 400 o 500. ¿Qué pasa? Nuestros óvulos, con el óvulo con el cual yo concibo a mi hijo, ese óvulo se forma cuando estoy en el útero de mi mamá, ¿sí? Entonces tienen toda la información, ese niño tiene toda la información de la abuela, porque está formándose ese óvulo del cual viene, se está formando cuando está dentro de la barriguita de la abuela. ¿Sí queda claro? En cambio, los espermatozoides los espermatozoides se forman en la adolescencia del niño, creo que hacia los 12 años, si no estoy mal, 9, 12 años, se están formando esos espermatozoides. Entonces, la información real que trae el espermatozoide a nivel del clan es menor, pero también hay otro tema, y es que cuando el
el espermatozoide fecunda el óvulo, toda la información normalmente está a nivel mitocondrial y el óvulo pues tiene toda su información clara, sus mitocondrias que van a impactar en ese ser, pero cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, entra la cabecita y ahí no está la información mitocondrial, la más fuerte por lo menos, porque esa está en la cola, que es donde requiere como el impulso o la que le da el impulso y la fuerza para que el espermatozoide pueda fecundar el óvulo. Entonces esa información mitocondrial no entra al óvulo. Por eso es mucho más fuerte la información de la familia materna que de la familia paterna. No quiere decir que no la tome, claro que sí, y no deja de ser tampoco fuerte, pero en esos temas es mucho más fuerte la información materna. Entonces, ahora, luego está la memoria fetal, embrionaria, que es la información que queda grabada en nuestras células durante nuestra gestación a través de la impresión genómica. Nuestras células tienen una gran capacidad de grabar todo lo que ocurre desde el instante de la concepción hasta el nacimiento. El niño oye, siente todo lo que la madre vivencia y eso va organizando su sistema nervioso y formando su estructura. Y por último, va a tener una memoria individual o personal. En lo anterior, pues era lo que no me tuve porque pues era lo que ya les había explicado, ¿no? Que todo lo que incide durante el tiempo en útero, pues va a tener también una impresión, una impronta a nivel de los genomas. Y la memoria individual o personal, al estar en contacto con todas las emociones de la madre, del entorno también, va construyendo así recursos. Por eso, muchos de los problemas que tiene la abuela no los expresan los hijos, sino los nietos, porque los primeros saben a lo que se enfrentan. Creó sus propios recursos, pero el nieto no. Entonces, si el conflicto no se ha solucionado, se expresa en el nieto para que esté de una solución. Entonces, cuando entran en conflictos las mamás en ciertas situaciones, entonces sí que se pasan esas emociones y esas situaciones de la mamá al embrión, al feto, como ya había dicho, pero comienza también a generar recursos el embrión o el feto hacia esas situaciones. O sea, algo lo impacta, pero comienza él ya también a reaccionar y ante esas reacciones o ante esas memorias que se le van generando a él, por lo que recibe, pues va generando también una dinámica, unas pautas de comportamiento, unas pautas de interacción en su propio ser, en sus propios genomas, que van a influir también en cómo también se va a expresar posteriormente ante cada situación o si se repiten situaciones similares a las vividas en útero. Entonces eso es lo que impacta normalmente durante todo ese momento de antes de la concepción, durante el embarazo y después del parto. Entonces, como dijimos, puede ser consciente o inconsciente. Chicos, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Hay preguntas? Siempre surgen muchas preguntas, pero vamos bien. Cuando surgen preguntas es porque vamos bien, ¿cierto? Pues yo te entendí muy bien, Mafe, lo del tema de las mujeres, lo de que nosotros, lo que se hereda de la abuela, que la mamá, no, esa parte no te la entendí, quedé como un poco loca, perdida. Listo. Tú naciste de un óvulo germinado, ¿sí? Ese óvulo que era de tu mamá se desarrolló cuando tu mamá estaba en el útero de tu abuela. ¿Sí? Sí. ¿Ya te es más claro? Ya, ahora sí lo entendí. Ya lo entendí. Yo desarrollo mis óvulos mientras estoy en el útero de mi mamá. Exactamente. No, yo tampoco entendía. Sí, tú desarrollas tus óvulos cuando estás en el útero materno.
Sí, ¿Se acuerdan que ayer también les decía los dientes, por lo menos los de leche, algunos permanentes o parte de esos permanentes se desarrollan cuando están en el útero? sí. Lo mismo pasa con los óvulos. Los óvulos, todos los óvulos se forman en el útero o los ovocitos se forman cuando está uno en el útero de su mamá. Ajá. Entonces eso hace que tengan que el niño que se desarrolla de un óvulo mío tenga toda la información también de su abuela. Ah, claro. ¿Sí? Sí. Y que muchas veces también reaccionen más o tengan más similitudes en muchas interacciones con los abuelos que con los propios padres. O sea que una mujer, por ejemplo, la línea materna para una mujer es mucho más importante que la línea paterna. Y para un niño, porque ese óvulo, sí, claro, digamos que sí, pero un niño también igual pues se desarrolla con un óvulo. Sí, O sea, no, pero la mujer también desarrolla óvulos al mismo claro, tiempo. claro, es mucho más fuerte todo en la línea materna. Pero recuerden que de todos modos están la parte energética, los campos mórficos, o ese también que llama también el inconsciente familiar. Entonces, todo lo que se va generando, digamos, a nivel, pongámoslo energético, por darle un nombre, a nivel de esos campos, toda esa energía que va moviéndose alrededor de la familia, también impacta. Acuérdense que todo es información. Y la información va quedando ahí también latente, todo lo que se va desarrollando, ¿sí? Por eso es que también tú vas a ver que el papá tiene ciertos impactos o un gran impacto también. Por ejemplo, si yo veo a mi hijo tiene mucha información de la familia paterna. Pero pues eso es lo que visualizo, pero seguramente que es mucho más fuerte el lado materno. Pero, ¿y esa información es, por ejemplo, a nivel físico o puede ser una información más al nivel espiritual, por ejemplo, o a nivel... Todo, todo lo que se pueda introducir por esas improntas, las emociones, lo mental, lo físico, todo va a tener todo se impronta, todo tiene una connotación ahí. Ok. ¿No? Y sobre todo, pues acá viendo ya proyectos que son conscientes e inconscientes, por ejemplo, hablando de los conscientes, entonces, y eso es muy frecuente. Yo me daba cuenta, por ejemplo, juguetes con mi hijo, bueno, esto fue posterior, pero cuánto yo decía, empezaba a comprarle ciertos juguetes que creía que le gustaban y luego me puse a ver, no, eso no eran los gustos de él, sino realmente los míos, lo que de pronto yo no fui, lo que de pronto yo no desarrollé. Entonces comienza uno a meterle proyectos, esos son un poquito más conscientes a los hijos, ¿sí? Empieza uno a generar situaciones, pero ya vamos a ir viendo como unos más específicos que son como los más comunes también que utilizamos, ya sean conscientes o inconscientes, pero muchas veces está eso, o cuánto, por ejemplo, yo siempre quise aprender piano, y yo de chiquis decía, yo quiero clases de piano, yo quiero piano, jamás estuvo en mi vida como esa parte, como esa opción. Y cuando mi hijo nació, de hecho, siempre estaba pendiente que la música, que esto, y apenas pude a clases de piano, ¿sí? Entonces, ¿cuánto en eso estaba supliendo era lo que yo no pude hacer? Ahora, los proyectos no quiere decir que tengan que ver siempre con lo que yo no puedo hacer, sino que fue una cosa muy clara que le proyecté y le coloqué a mi hijo como proyecto, ¿sí? Como objetivo. Ten la música en tu vida, ¿sí? Entonces, de esa forma, o sea, como para dar un ejemplo, así estamos haciendo y proyectando o estructurando, no digamos estructurando, sino direccionando a nuestros hijos. ¿Mm? Entonces, hacer conciencia de eso es también decirle al hijo
cuando nos damos cuenta de eso, es decirle, hijo, tú no tienes por qué llevar eso en tu vida. Tú no tienes, o sea, eso no es una situación tuya, no es una lección tuya, esa es una lección mía, ¿sí? También dar la oportunidad desde nosotros como padres que estos hijos puedan desarrollarse más libremente, digámoslo así, y uno como hijo decir, ok, identifico que yo soy, que mi proyecto o los proyectos que puedo tener son este y este, que me los impusieron, entonces, ok, papá, mamá o clan, familia, abuelos, bisabuelos, ancestros, muchas gracias. Ese tema no es mío, es de ustedes, resuélvanlo ustedes, ¿sí? Por eso es a veces importante poder tener eso, poder tener más claridad con eso. Entonces ahí, como les decía, entonces temas más explícitos, como por ejemplo lo que les decía, mi padre es médico, yo soy médico. O mi abuelo es pianista, mi padre es pianista, yo soy pianista. Entonces, dentro de nosotros tenemos una fidelidad según nuestra historia y desarrollo personal. Entonces, eso de como el abuelo es médico, el papá es médico, yo me vuelvo médico, eso tiene una connotación de fidelidad y lealtad a la familia y a los proyectos familiares, ¿sí? Entonces, también, entonces esos son como más intencionales, explícitos. Hay proyectos de acontecimientos naturales. Por ejemplo, durante el embarazo hay una historia especial. Fue un accidente o hubo un alojamiento inestable. Entonces, por ejemplo, fue un accidente. Entonces, son niños que muchas veces tienden a tener muchos accidentes, ¿sí? O hay un alojamiento inestable, tiende a ser un niño miedoso. Entonces es importante que averiguar qué sucedió en la vida de nuestros padres desde 9 meses antes de la concepción, durante el embarazo y el parto, y hasta por lo menos 3 años después de del parto. Esos proyectos normalmente se pueden expresar de 3 formas: por repetición, por oposición o por reparación. Entonces, repetición es que, como su nombre lo dice, repite esas pautas. Entonces, el abuelo era alcohólico, yo soy alcohólico. Repite, ¿sí? Como no se solucionó el alcoholismo, entonces ven a ver si tú nos ayudas con el temita y entonces puede ser que lo repite, pero también puede ser que entra en una situación de oposición. Entonces, ese abuelo es alcohólico y yo soy totalmente abstemio, 0 alcohol y en contra de todo el alcoholismo, ¿sí? O reparación. Entonces, los padres, los abuelos o bisabuelos, qué sé yo, le quitaron tierras a los campesinos, por dar un ejemplo. Entonces, llego yo y dedico mi vida a darle hasta lo que no tengo a los que están en la calle. Eso es una forma de reparación. Ahora, los que estamos en terapias, entonces, ¿cuánto daño hubo en la familia de pronto? O por qué no de nosotros mismos también en otras vidas, pero ¿cuánto se generó que ahora nosotros queremos salvar a todo el mundo? ¿Sí? Eso es, las terapias son una profesión y la medicina y este tipo de profesiones que son de reparación. Entonces hay muchos proyectos sentidos y pueden venir tanto de la madre como del padre, y como ya dijimos, pues del clan. Y tenemos proyectos sentidos de amores, de profesión, de amigos y o para enfermedades funcionales, psicológicas, psiquiátricas. Hay proyectos sentidos conscientes e inconscientes. Entonces, vamos a ver algunas, ¿vale? Entonces, proyecto sentido de acontecimiento de urgencia. Hay un drama familiar que hay que reparar, problemas familiares, enfermedades, divorcios. Entonces, como estaba ese drama, como se dieron esos dramas en la familia, entonces yo voy a tener también
siempre muchos problemas familiares o muchos enfermedades, según como se haya explicitado ese drama familiar, entonces yo lo replico muchas veces. O, como les decía antes, o trabajo en algo donde pueda corregir o reparar ese problema. Por ejemplo, hay divorcios, hay muchas separaciones en mi familia. Entonces me busco una profesión como, por ejemplo, el ser costurero, ¿sí? Entonces, quien trabaja en costura, ¿qué está haciendo? Uniendo, ¿sí? A través de hilo y aguja. O hay secretos. Entonces, desde la biodescodificación, por ejemplo, el autismo tiene que ver mucho con los secretos familiares, esos secretos que no se expresan. Entonces, nace el chico con autismo que no puede muchas veces, o que es como ese símbolo de esa no expresión, ¿sí? Ahora, el cómo nací. Forceps, o tenía una vuelta de cordón, o cesárea. Entonces, por ejemplo, cuando hay vueltas de cordón a través del cuello, en el cuello, muchas veces denota memorias de ahorcamientos en la familia a nivel ancestral. Nació con cesárea, entonces son niños que muchas veces van a tener dificultad, que van a requerir ayuda en muchos de los proyectos o de las situaciones que se presentan en la vida, o de forceps también, ¿sí? Tienen que ser ayudados para salir. Y así, según las situaciones que se van viendo, los niños adoptados tienen programas de abandono. Ahora, proyectos sentidos implícitos por secretos de los padres. Entonces hay un secreto y el niño lo expresa con un síntoma o con un comportamiento. Nuevamente, por ejemplo, hay una separación, entonces el niño nace con eczemas en la piel o problemas dérmicos. La piel tiene que ver mucho con los temas de contacto, de separaciones. O hubo incluso abusos, hubo tocamientos, entonces el niño también podría tener esos problemas de piel por ese tipo de situaciones, ¿sí? Denota mucho el tema de separaciones. O con comportamientos también como los amores imposibles. A veces nacen gemelos o personas en la familia en la misma fecha de nacimiento, así no sea el mismo año, pero por ejemplo nace el 10 de junio un niño y un año después, el 10 de junio, o 2 años después, el 10 de junio, nace también el niño. Entonces, normalmente dentro de Bio6 se están expresando situaciones de incesto. O te consigues una pareja en tu vida que tiene que ver con, que cumple casi en el mismo día que tú. Entonces, muchas veces también es una expresión de situaciones de incesto a nivel de la familia. Ahora, en relación con la proyecto sentido transgeneracional, inconsciente relacionado con la historia familiar, la enfermedad dice que lo que no podemos decir en el momento, el bebé lo traduce, absorbe y lo transforma biológicamente en enfermedad. Entonces era también un poquito lo que les explicaba antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué situación hay? Y el bebé va a nacer con una situación, por ejemplo, a nivel físico o también mental, que está traduciendo esa situación de vivencia a nivel de la familia. Por ejemplo, problemas del corazón, malformaciones, estrabismo, vueltas de cordón, ictericia, etc. Entonces, por ejemplo, el corazón tiene que ver mucho con esos aspectos familiares, de hogar. Entonces, hay una situación del hogar, que hay una disociación o una separación de los hogares. Puede ser, por ejemplo, por guerras o cosas así, y el niño puede manifestarlo. Ahora, un problema de diabetes muchas veces hace referencia a una separación también. Etimológicamente tiene que ver con esa, como una separación de dos. Entonces expresan esa situación.
familiar. Entonces, dentro de los desórdenes amorosos que podemos ver o se pueden generar acorde pues a todas esas situaciones que se van proyectando desde y antes de nuestro nacimiento, y después, claro, entonces están los amores imposibles, incestos, el no ser reconocido, temas también de identidad sexual o inversión, porque los padres quieren un niño y resulta que nace una niña, entonces generan temas de identidad sexual, pero también puede ser que es un hombre que es muy, como dicen, ese macho alfa, que es muy dominante dentro de su masculino, y nace el niño y no le queda más que reducirse un poco e incluso dentro de su masculinidad, y lo puede llevar incluso hacia temas de homosexualidad. Es como en biodescodificación se habla mucho del inconsciente biológico y se toma mucho los ejemplos que se ven en la naturaleza. Entonces está el ejemplo de los lobos, y muchas especies donde, por ejemplo, se pelean por la dominancia, quién es el macho alfa ahí, y pelean y gana uno, y ese es el que domina, el que manda, el que comanda, y los otros se homosexualizan. Ahora, la plaza en la familia. Entonces, ¿qué lugar ocupamos? Entonces, ¿ocupo mi lugar o el de algún muerto? ¿Cuál es mi lugar en esta familia? ¿Qué he venido a hacer en esta familia? Entonces, es muy importante también reconocer cuál es mi lugar, qué lugar ocupo, si ha habido muertes, hermanitos muertos antes de mi nacimiento, así sea que hayan sido abortados o nacidos pero que murieron a temprana edad, porque eso en muy alto porcentaje incide en el niño, en el hijo que viene después. Entonces es un niño de sustitución, ¿sí? Entonces muchas veces lleva la energía del niño que no nació. Muchas veces estos chicos, por ejemplo, se denotan mucho por el nombre. A ver, hay muchas características, pero a veces uno identifica porque, por ejemplo, por el nombre, porque lo llaman o con el nombre del niño que no nació, o que murió temprano, o es Ángel, Ángela, Misericordia, qué sé yo, nombres así como muy de religiosos, pero que uno les pide, o representación religiosa muchas veces, de ese ser que subió a otro plano. Muchas veces son seres que no se ubican, como que no encuentran su identidad porque no están con esa energía del otro, y va muy acompañado que los padres a través de él, como están sustituyendo, están reemplazando al otro, están mirando al otro. No miran al nacido, sino al muerto a través de él, ¿sí? Entonces también es importante reconocer eso y darle el lugar a cada una de las personas en la familia. Entonces, también los hijos de reparación. Entonces está el niño síntoma, que va a tomar el síntoma para explicar el síntoma de la familia. Como les decía antes, por ejemplo, está la separación implícita, puede ser una diabetes. La del secreto. Entonces, por ejemplo, el niño autista, el niño basura, que carga con todos los problemas del clan. Entonces es ese niño que todo le pasa a él, que está, todos los problemas, todos los hermanitos están perfectos y él se cargó con todas las enfermedades, todas las situaciones. Hijos de reemplazo o reparación, que sustituye a otro que ha muerto. Los hijos de apoyo, entonces donde la madre se siente sola y desprotegida. Entonces está la madre, nació el niño y la madre ahí mismo dice, ay, qué bien, ya no me voy a quedar sola, ya tengo quien me va a acompañar. Ahí está el hijo de apoyo. La parentalización, o sea, los padres delegan su responsabilidad en el niño. Entonces es el niño que desde chiquito está preparando la comida, haciendo el aseo, cuidando a los hermanitos, ¿sí? Sustituyendo la función de los padres. Bastón para la vejez. Su función en el clan es ser el soporte de sus padres y no tiene derecho a vivir su vida. En muchas familias es muy común
que hay un hijo, que es ese bastón, entonces siempre regresa a la casa, no puede, o puede que tenga una relación más o menos estable, pero siempre está pendiente de su mamá, de su papá, siempre está en su casa, o simplemente no tiene relaciones porque está pendiente siempre de sus padres. O termina siempre viviendo en casa de sus padres. No se va, no se casa, no hace su vida, etc. Hijo de consuelo o niño payaso, hay un sufrimiento en el clan y un hijo, entonces carga con todo. Entonces son los más chistositos, los que buscan cómo meterle el chiste todo y cambiar las situaciones. El niño inexistente, entonces cuando hay tentativas de aborto y no quieren tener hijos, pero igual nace, entonces muchas veces pues tampoco lo toman en cuenta y es un niño que también o una persona que en su desarrollo normal muchas veces no lo ven, no lo toman en cuenta. El niño pegamento, para salvar el matrimonio, entonces es el niño que nace cuando muchas veces ya hay una separación de la familia, de papá y mamá, y nace para restituir o conservar la familia. Muchas veces estos niños, pegamento, que nacen por esas separaciones o que expresan las separaciones que ha habido en su clan, son muchas veces que tienen los nombres dobles, ¿no? Bueno, y pueden también expresar otro tipo de síntomas a nivel corporal. Entonces, el proyecto sentido va a determinar la vida. Algunos son positivos, otros bloquean o constituyen limitantes para la vida y el desarrollo del proyecto de vida personal. Cuando una persona se encuentra en un proyecto paterno, materno, que le resulta muy pesado, van a tener la sensación que viven una vida que no es la suya, o van a tener la impresión de que su vida no tiene sentido. Están proyectando el sentido de un proyecto que no es el suyo. Lo que muchas veces nos va a dar la idea de nuestro proyecto sentido es el nombre. Hay que indagar a quién pertenecía el personaje real o simbólico y lo que significaba simbólicamente el nombre y para la persona que seleccionó el nombre. Y lo que han vivido nuestros padres los 9 meses previos, la concepción, embarazo, nacimiento, hasta 3 años. Si tenemos nombres compuestos, estamos concebidos para hacer unión y reparar separaciones. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces teníamos el amor profundo por el abuelo y entonces le ponemos el nombre al chico del abuelo, ¿sí? Pero cuando le ponemos el nombre al abuelo, por ese amor que teníamos, de alguna forma estamos queriendo que ese niño copie ese abuelo, ¿sí? Lo volvemos un doble y seguramente muchas veces va a compartir situaciones de vida y el proyecto del abuelo lo va a llevar también en su vida. O, pues lo que les decía antes, murió el niño, el hermano anterior, entonces nace le ponen su mismo nombre o Angelito o alguna de estas cosas. O también, por ejemplo, hay nombres como, qué sé yo, vimos la telenovela tal o en la historia o en la mitología hay un nombre específico y uno le pone ese nombre por lo que evoca. Entonces, eso también es ponerle ese proyecto de lo que evoca a ese niño. Entonces, por eso hay que tener cuidado también en el cómo escogemos los nombres. Bueno, preguntas, chicos. Hola, hola, los dejé dormidos a todos. Mafe, una vez se identifican todos esos factores, nosotros de qué manera. Por lo menos en mi familia sucedió muchísimo. Hay una fecha, por ejemplo, nosotros somos una familia muy grande y entre todas las familias de los primos hay una fecha que se ha repetido por lo menos 10 veces y es el 25 de mayo. Entonces, yo tengo un hijo del 25 de mayo, mi hermano tiene una hija del 25 de mayo, mi primo tiene una hija del 25 de mayo, otro primo tiene una hija del 25 de mayo y así hemos reunido
como 10 personas del 25 de mayo. Mi abuela, mi abuela o la bisabuela de los niños que han nacido en ese 25 de mayo, nació del 30 de mayo, ¿sí? Entonces, yo a veces pienso que es por la cercanía con ella, porque ella era la matriarca de la familia, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, Mira, no sé. entonces es esta repetición, cuando son tantos también preguntar a nivel ancestral, ¿qué pasó el 25 de mayo? ¿Sí? Ajá. ¿Qué pasó ese 25 de mayo? Normalmente entonces eso se habla ahí de doblazgos, de ser el doble de, y denota mucho los incestos. Eso denota mucho las situaciones incestuosas en tu familia. Ok. ¿Sí? Matrimonios entre primos, debe haber muchos. Sí, yo me casé con un primo. Ah, bueno, listo, ya resuelto. ¿Quién me está hablando ahorita también? Yo, mi Mafe, estaba preguntándote que una vez identificamos esas características, esas situaciones, ¿cómo podemos nosotros tal vez como sanar o avanzar esos puntos determinados? Sí, mira, lo principal es lo que les había dicho. Primero, tratar de identificar qué pasó, qué proyecto estoy tomando, qué situación o a quién estoy doblando o qué estoy repitiendo en esa familia, ¿sí? Y de ahí, entonces, es como decirles a todos gracias, gracias por dejarme pertenecer a este clan, a esta familia, pero todas esas situaciones les pertenecen a ustedes, ¿sí? Y elijo desde acá llevar mi proyecto. Eso es como la situación, la idea principal. Ahora, si ustedes quieren, porque igual pues ya el tiempo no da un poquito para eso, en mi canal de YouTube tengo un video que es una meditación que nos ayuda a esto, que se llama Lealtades Familiares. En mi canal de YouTube es Prográmate Neutral, y ahí buscan Lealtades Familiares. Es una meditación. Voy a ponerlo en el chat. Listo, gracias. Es una meditación que nos va a ayudar a soltar estas lealtades. Ahora, podemos hacer un pequeño ejercicio acá, chiquito, y es entonces desde Access, que no lo debo hacer acá, pero no lo voy a hacer tal cual Access, sino entonces todos los pactos, juramentos, lealtades, fidelidades, acuerdos que tengamos con nuestra familia, ellos con nosotros, con todos nuestros ancestros, descendientes, o sea, entre todos, los rescindimos, revocamos, renunciamos, retroactamos, destruimos, descreamos, disipamos y liberamos. Fuertes a eso, al 100% y con potencial infinito. Vamos a eliminar todo eso. Nuevamente, eliminamos al 100% potencial infinito todos los acuerdos, juramentos, lealtades, compromisos, matrimonios, alianzas energéticas, pactos de sangre, juramentos de sangre que tengamos con nuestra familia, con nuestros ancestros, con nuestros descendientes, en esta y en otras vidas, hoy. Y lo hacemos al 100% potencial infinito, llevando a cero menos infinito efectos acumulados. ¿Listo? Esa es como lealtades familiares. Esa es como la forma más adecuada de corregir eso. Primero identificar, y si no lo hemos identificado, pues estar como haciendo eso, renunciando, agradeciendo al clan, agradeciendo a la familia, porque igual nos han dado un espacio de pertenencia, nos han acogido, seguramente nos han protegido. Ahora, ¿cuánto? Yo siempre me he cuestionado es cuánto nosotros mismos éramos nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos, ¿sí? Entonces, por eso también traemos lo que no resolvimos allá, también venimos a resolverlo acá.
pero es estar haciendo conciencia, estando agradeciendo y decirles gracias, te devuelvo todo eso. Eso es tu problema, esos son tus asuntos o son sus asuntos si no sabemos a quién. De pronto pensar, centrarse en su plan y si viene alguien en especial, una imagen de alguien, algo que nos trae, vamos a evocar más fuertemente, de pronto ese es el personaje implicado y vamos a decirle nuevamente eso, gracias, gracias, te devuelvo todo lo que es tuyo. Y a partir de ahora elijo mi proyecto de vida, ¿sí? Suelto, fuertes a soltar el proyecto sentido y fuertes a retomar, a elegir su proyecto de vida. Yo ¿Listo? he oído también, Mafe, que hay, por ejemplo, personas que antepasados que han sido condenados, por ejemplo, a cadena perpetua o a 60 años o 50 años y no alcanzaron a cumplir esa condena. Entonces, alguien de sus sucesores viene y termina completando o sea, y estando en la cárcel para ayudarle a completar la condena que la persona no pudo completar. ¿Qué de cierto hay en esas historias? Wow, no tengo ni idea, la primera vez que lo escucho, pero de todos modos, todo pacto o acuerdo que tengamos con esa persona referente a sus temas no cumplidos, no ejecutados, no realizados a cabalidad, los disolvemos, liberamos, soltamos, destruimos, descreamos. Fuertes a eso al 100% y con potencial infinito. Y todos los efectos acumulados de ellos los llevamos a cero menos infinito. Pero te lo voy a responder también desde otra forma. Los ancestros nos inciden siempre, sí o sí. No te voy a decir, es que vamos a completar la condena que él no completó, sino el que él haya estado condenado es un evento que puede repercutir en mi vida, ¿sí? Porque nosotros tendemos a repetir los sucesos que han repetido o han llevado los ancestros o nosotros mismos en otras vidas. Entonces, fuertes a soltar todo eso. Soltar, disipar, liberar. Fuerte a ello. ¿Y qué pasa con las maldiciones, por ejemplo? Maldigo, pues eso es una cosa muy, lo he oído como temas del cristianismo, de las religiones, bueno, maldigo a tu familia y a tu descendencia y bueno, eso era muy común en la antigüedad, ¿cierto? Sí, era muy, muy común. Desde Yuen, maldición son karmas sobre karmas no resueltos, o sea que pasan y pasan y pasan, pero digamos ese aspecto verbal también es cuánto te impacta también a ti energéticamente, cuánto, así como dicen los puntos de vista, ¿no? Si tú estás convencido que como maldijeron a tu familia, entonces tú estás en la inmunda por eso, ¿sí? Entonces eso es también empoderar esas palabras, pero igual, cualquier maldición hacia nosotros, hacia nuestras familias, hacia nuestros ancestros, la disipamos, disolvemos, liberamos, transmutamos en amor incondicional. Fuertes a eso, a soltar, liberar, perdonar incondicionalmente todo eso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy interesante. Gracias. Súper, muchas gracias. Aprendí muchas cosas hoy. Podríamos quedar hablando aquí muchas horas. Sí, sí, sí. Con gusto, André. ¿Hay alguna otra pregunta, inquietud? Vamos a publicar, vamos a ver qué más viene la otra semana. A ver con qué... Mañana, aunque es sábado, vamos a tener una charla sobre cristales, no de gemoastrología, vamos a hablar de cristales, de la utilización de los cristales, propiedades de los cristales, bueno, los cristales tienen una historia muy, muy antigua, han sido utilizados como herramientas de poder, como herramientas de trabajo, como herramientas de sanación, como energizadores
De muchas formas han sido utilizados los cristales, incluso han sido triturados y se utilizan en algunos medicamentos también, o el cobre, la plata, los minerales también. Entonces eso es la charla que vamos a tener mañana sobre cristales. Wow, súper, qué maravilla. Yo de una vez me disculpo porque dicto un taller mañana, entonces si comenzamos a la misma hora, pero como queda grabado, no me lo va a perder. Sí. Y el lunes. Ay, chicos, gracias. Perdona, gracias a todos por su participación. Con algo que trabajamos Mafe y yo, que es el tema de Access Consciousness. Ay, entonces, nos falta esa, claro que sí. El lunes vamos a hablar de Access, de algunas herramientas de Access, y vamos a contarles qué es Access, porque nosotras dos nos encontramos por Access. Sí. Sí, ¿qué más es posible? Como se dice en Access. Sí, entonces pues... ¿Y ¿dónde podemos encontrar las grabaciones? Las vamos a subir a mi canal de YouTube, que se llama Patricia Molina Astrología. Ok, mil gracias. Lo que pasa es que resulta que las grabaciones han sido muy pesadas y no las hemos podido subir todavía, pero estamos en el proceso de ¿cómo se dice? De trasladarlas a una fuente que se pueda, que se deje subir fácilmente. Pati, y si hacemos es como una carpeta con solo audios, bueno, claro que se pierde en la presentación, ¿no? ¿Una carpeta con solo qué? ¿Audios? No sé, yo esta tarde les confirmo, les cuento qué ha pasado con las grabaciones, pero estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Les prometo que los van a... Listo. Bueno, mis chicos, se cuidan, por favor, acuérdense, precaución, pero menos noticias, menos videitos, menos mente en otros temas. Trabajo interior, menos miedo, más trabajo interior, más fuerza interior. Exacto. Y si tienen algún tema, pues, ¿por qué no? Mirar a ver quién lo puede desarrollar. ¿No es cierto? O si alguien tiene un tema, por ejemplo, Andrea de Ángeles, no sé si te le midas también a dictarnos una charlita. Tal vez de conectarnos con nuestra energía femenina, pero si quieres lo hablamos y lo podemos organizar. Si están interesadas, con mucho gusto. Tengo mucha conexión con las diosas y podemos trabajar nuestra energía femenina. Sí, bienvenido. Claro, por supuesto. Gracias. Listo, gracias. Pues pensamos seguir con estas charlas mientras dure la cuarentena a esta misma hora. Listo, entonces, por mí no hay problema. Entonces yo preparo algo más cortico, algo muy rapidito, y yo me hablo con Mafe para organizarlo. Y miramos la fecha, no hay problema, con todo gusto. El nombre de la charla. Listo, perfecto, gracias. Para poderlo publicar y para que tú lo mandes a tus contactos y nosotros los mandamos a los nuestros. Listo, de una. Genial. Con todas las de la ley. Ay, gracias a todos. Gracias. Bueno, un abrazo para todas y todos y nos vemos mañana. Bendiciones a todos. Besitos. Chao, chao. Chao. Yo nunca puedo salir de acá, no sé. Sencillamente. Abandonar, ya vi.